Muy buenos días, amados hermanos. Creo que nuevamente es un gozo para cada uno de nosotros el podernos reunir y el podernos presentar delante de nuestro buen Dios para adoración y exaltación de su nombre, pero también para que nuestras vidas sean instruidas y bendecidas por Él por medio de su palabra y de su exposición. El título que tenemos para esta mañana en esta predicación es El poder de la sangre de Cristo. Quiero contarles algo que yo creo que ustedes saben, y es que nosotros nos encontramos en una sociedad que es muy agüerista y muy supersticiosa. ¿Es así o no? Muy bien. Y es por eso que justamente de acuerdo a esos que son agoreros y supersticiosos, tienen ellos diferentes maneras de expresar justamente sus creencias y lo hacen de forma muy popular. Por ejemplo, hay personas que dicen que para evitar ciertas circunstancias que les pueden llegar a pasar en la vida diaria, tocan madera. O por ejemplo, hay otros que en sus casas, detrás de su puerta o en la parte de arriba, tienen una herradura y la tienen con la parte abierta como de la U hacia arriba, para que eso les ayude a evitar que hayan cosas que también afecten su... Otros, por ejemplo, que se ponen muy contentos y muy felices creyendo que cosas especiales llegarán a su vida cuando se encuentran un trébol de cuatro. Otras personas, por ejemplo, acostumbran llevar en la billetera de donde cargan sus papeles y el dinero una pata de conejo para atraer entonces las buenas energías. Y hay otros esperando que les vaya bien en diferentes situaciones que pueden ser tensionantes, cruzan los dedos. Con eso creyendo que entonces cosas que posiblemente pudiesen llegar y afectarles ya no sucederán. ¿Hay algunos de esos aquí en esta mañana? Muy bien, espero que sea un pasado. Ahora, este tipo de creencia no solamente está en la sociedad en general, también en la sociedad religiosa y especialmente en ese grupo de nuestra sociedad que mayormente se identifica con la fe católica. Por ejemplo, hay algunas personas que lo que hacen es colgarse un escapulario en el cuerpo, en la muñeca o quizás en una moto o en un carro, con eso pensando que allí habrá una mayor protección y evitarán un terrible accidente. Otros, por ejemplo, también en esos lugares que son tan personales como la billetera, el bolso, llevan una imagen del divino niño, pensando entonces que también allí habrá una mayor cercanía con él por tenerlo. Y hay otros que tienen en su casa abierta su Biblia en el Salmo 91. Con eso esperando entonces que haya para su casa un lugar donde la presencia de Dios habita de forma especial, porque ese Salmo 91 así lo dice y la Biblia está abierta en esas hojas amarillas, pero está abierta allí. Bien, eso es lo que ha pasado cuando ese tipo de supersticiones o de agüeros comienza a entrar en el ambiente de la religión. Sin embargo, nosotros no debemos solamente criticar, si es una forma de decirlo, a quienes profesan esa religión por ese tipo de cosas que claramente son contrarias a la Escritura y la Biblia no las enseña en ningún momento. Pero también en el ambiente cristiano, hablando de las iglesias evangélicas, también hay algo de esos agüeros y supersticiones. Díganme ustedes si no han escuchado la frase de la sangre de Cristo tiene poder. Y eso lo dicen con la intención entonces de que están en un proceso de querer lograr algo o de obtener algo o de recibir algo, o quizás hablando acerca de su salud y dicen yo estaré bien porque la sangre de Cristo tiene poder. O no sé si usted ha escuchado
por ejemplo, cuando una persona está camino a su casa, es de noche, debe pasar por un lugar oscuro, si no pasa por ahí, le toca quedar una vuelta inmensa y entonces dice, me tocó, pero me cubro con la sangre de Cristo. ¿Lo ha escuchado? Bien. Esto no es otra cosa que supersticiones y agüeros que vienen entonces ya mezclados con la fe cristiana y que muchos, aún de nosotros, y espero que no estén ellos aquí en esta mañana, los han adoptado como parte de su creencia. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nada de esto es correcto. Y contrario a esto están las enseñanzas de la Escritura diciéndonos que quien tenga en su mente este tipo de pensamientos o de prácticas es un antibíblico, y permítame, yo le agrego esto, y actúa de una manera estúpida, porque para esto no es la sangre de Cristo. Jesucristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros nos convirtiéramos en supersticiosos, egoístas, con el invocar su sangre. No debemos nosotros rebajar la sangre de Cristo, sino exaltarla, porque en la sangre de Cristo sí hay poder, pero no para esas cosas. Quiero invitarles entonces a que oremos y nos coloquemos en las manos de nuestro Dios en este momento. Padre Celestial, qué gozo es poder tener tu palabra frente a nosotros. Y saber, Señor, que ella es tu palabra y que a través de ella tú nos hablas y que por medio de ella tú gobiernas, Señor, en tu iglesia, en esta tu iglesia. Por eso te pedimos, Señor, entonces que ella en esa instrucción que hoy traerá a nuestra vida nos lleve, Señor, a tener claras las cosas con respecto a lo que ha sido el sacrificio y el derramamiento de tu sangre, Señor, a favor de los tuyos y de los que te aman. Señor, en tus manos nos colocamos y rogamos, Señor, entonces, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, pero también coloque en el expositor las palabras que deben ser para que entonces, al final, la gloria y la honra sean dadas a ti por la exposición de tu mensaje. Amén. Tenemos delante de nosotros entonces el texto que ya hemos leído y que nos corresponde estudiar para esta mañana. Hebreos capítulo 9, versículo número 11 al versículo 22. Desde enero de este año venimos estudiando la carta a los Hebreos y ya nos encontramos en el capítulo número 9. Hebreos tiene 13 capítulos. Esperamos, si es la voluntad del Señor, a principio del próximo año estar terminando el estudio de esta carta. Pero ha sido un recorrido de gran bendición para nuestras vidas, especialmente viendo cómo la carta a los Hebreos exalta a Cristo, cómo coloca a Cristo como superior y por encima de todas las cosas, incluyendo las que los judíos o hebreos tenían en su mente como cosas valiosas e importantes en su adoración y en sus ceremonias religiosas para con Dios. Ahora, este texto tiene poder, pero no tiene poder para convertirla en un agüero. Para eso no fue comprender la gran bendición o ese gran resultado que obtuvo el derramamiento de la sangre de Cristo en esa cruz del Calvario. Tercero, la inigualable bendición de la sangre de Cristo. Esa sangre no fue derramada solo para que fuese observada o para que algunos lamentaran la muerte de Cristo en la cruz. El derramamiento de sangre traía consigo una enorme bendición. Y por último, la necesidad de la perfecta sangre de Cristo. No podía haber otra. Aunque hay muchas sangres, A, B, A positivo, A negativo. Aunque hay muchas sangres, solo era necesario una sangre, y era la sangre perfecta de Cristo. Así que entonces, con esas 4 premisas estaremos estudiando este texto en esta mañana. Veamos entonces la primera, el logro supremo de la sangre de Cristo. ¿Qué logró ese derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué obtuvo?
cuando esa sangre fue derramada allí, cuando esa sangre corría por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por causa de los látigos que Él recibió, por causa de los golpes, por causa de la corona de espinas que fue clavada, por causa de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, y por causa de la lanza que atravesó su costado, esa sangre que salió de su cuerpo, ¿cuál fue el logro de ella? Vamos a leer el versículo número 11 nuevamente y vamos a ver sus vidas. Versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El domingo pasado estuvimos hablando entonces de lo significativo también y lo importante que era para los hebreos y para los judíos todo lo que había sido su tradición religiosa. Y en la parte inicial de este capítulo número 9 de Hebreos se nos habla entonces de cómo estaba compuesto el tabernáculo y la importancia que tenían sus elementos y lo que simbólicamente cada uno de las ceremonias religiosas que allí se celebraban, lo que eso conseguía u obtenía. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿qué logro tuvo la sangre de Cristo? ¿Cuál fue ese logro supremo de la sangre de Cristo? El versículo número 12 que ya leímos, al finalizar nos da la respuesta. ¿Cuál fue el logro supremo de la sangre de Cristo? Y la respuesta es la eterna redención. Y en otras ocasiones yo le he hablado que cuando la Escritura usa la palabra eterna, para nosotros, aunque es no una palabra desconocida, sí es una palabra imposible de entender, por lo menos de este lado de la eternidad. Nosotros vemos nuestra vida desde el punto de lo finito. En nuestra mente no cabe el comprender lo que es la eternidad en toda la expresión y extensión de esa palabra. Y sabiendo entonces que la palabra eternidad supera nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento, el escritor de Hebreos nos dice que el logro supremo de la sangre de Cristo fue nuestra eterna redención. Ahora, yo quiero que usted conozca un poco lo que significa, un poco más lo que significa la palabra redención. Redención es el pago íntegro del precio de rescate para liberar a un esclavo. Eso es redención. Yo creo que nosotros conocemos en la antigüedad cómo en la antigüedad estaba la práctica de tener esclavos. Cómo algunos se hacían esclavos por nacimiento, otros se hacían esclavos porque no tenían otra manera de cómo pagar sus deudas, a otros los vendían en esa condición de esclavos. Y el escritor de Hebreos toma algo de esa imagen al usar y la escritura misma para decirnos entonces que en este mundo los seres humanos están en una condición de esclavitud. Están en una condición donde ellos no son dueños de sí mismos, aunque creen que son dueños de sí mismos. El ser humano cree que vive una vida libre cuando hace lo que quiere. Durante la época de la esclavitud en América, el precio promedio de un esclavo era alrededor de $800 estadounidenses, lo que equivaldría al día de hoy a más o menos $22,000. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿y eso cuánto es? Yo no manejo los dólares. Permítame, se lo paso a pesos colombianos. El valor estaba al día de hoy alrededor de 91 millones de pesos, si estuviésemos hablando en términos nuestros, en pesos colombianos. Así que obtener la libertad de un esclavo no era algo sencillo y no cualquiera lo pagaba. Hemos visto novelas o películas donde algunos pagaban la libertad de un pertenecían y la misericordia. Quiero que vayamos a Juan capítulo 8, versículos 32 al 34.
Y allí se nos va a hablar de cuál era nuestro amo. Juan capítulo 8 versículos 32 al 34 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, o sea, judíos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y si lo estuviéramos escuchando, nosotros que conocemos la historia les diríamos mentirosos. Fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, por no decir más. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa con él? Esclavo es del pecado. Y esta es la condición que muchos seres humanos no entienden, no comprenden, y que muchos cristianos pareciera que tampoco quisieran comprender esa condición. Pero todo aquel que hace pecado, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esclavo es del pecado. Así que entonces era ese amo llamado pecado al que nosotros pertenecíamos. Y si en algún momento hubiese que hacer una negociación para nuestra libertad, era con ese amo. Ahora, ese amo tenía claro cuánto era el valor de nuestra libertad. De la libertad de aquellos que estaban en la esclavitud. Ese amo exigía un salario, un pago. Y ese salario lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, iniciando el texto, ¿cuál era? Y vamos a ver que 91 millones de pesos no es comparado a lo que ese amo, que es el pecado, pedía por nuestra liberación. Dice Romanos 6:23 en su primera parte, yo creo que si no todos, muchos nosotros lo conocemos. Porque la paga del pecado es muerte. Así que entonces, ¿cuál era el salario que pedía el pecado para que los que estaban bajo la esclavitud de él fueran liberados? La muerte. No valía ni 91 millones ni 182 si lo doblamos o si seguíamos subiendo el precio. La paga del pecado es muerte. Ahora, cuando nosotros vemos ese planteamiento que la Escritura coloca frente a nosotros, entonces decimos, estamos en una terrible y delicada condición. Porque entonces no podemos ser liberados a menos de que muramos. Y sabemos también por la palabra de Dios que si morimos en esclavitud, eso no soluciona nada. Eso es lo que creen muchos que se quitan la vida, que se suicidan. Muchos que se suicidan creen que suicidarse es la solución, porque creen que el morir los lleva a ahora estar en paz eternamente. Descansa en paz. Pues la Escritura nos dice totalmente lo contrario. Aquel que muere y que no ha pagado el precio por su libertad por causa de su pecado, muere para una condición peor y terrible en la que se encontraba aún antes de morir. Pero hay un evangelio que nos es mostrado en la Escritura y que nos habla totalmente lo contrario, donde nos habla que hay otra opción, donde nos habla que hay otra realidad. Y yo quiero ahora que usted me acompañe a Colosenses 1:14, porque en Colosenses 1:14 nos va a decir que entonces fue lo que hizo Dios al ver que nosotros nos encontrábamos en esa condición de esclavitud, que ese amo era el esclavo y que el pago que ese amo estaba pidiendo por nuestra liberación era nuestra propia vida. ¿Qué hizo Dios? Y dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. Y aquí es una referencia a Cristo. Si usted lee lo que está antes de este texto, va a entender claramente que estas palabras son palabras dirigidas a la obra de Cristo, en quien tenemos redención por su, y ese su es Cristo, por su sangre. Por causa entonces de la sangre de Él, esa sangre que corrió por el madero, esa sangre que cayó al piso en el momento en el que Él fue crucificado, esa sangre que dejó marcado el camino cuando Él iba al Gólgota, esa sangre es la sangre entonces que ha dado redención, que ha pagado el precio, que ha hecho
que haya perdón de pecados, como lo termina diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia de Colosas. Cristo entonces pagó el precio completamente a nuestro amo, ese amo que era el pecado, y al pagar con su vida, derramando su sangre y muriendo en la cruz, entonces obtuvo la libertad. Así que si nos hacemos la pregunta de qué fue lo que obtuvo o qué fue lo que logró la sangre de Cristo, ¿qué fue lo supremo que logró esa sangre de Cristo? La respuesta es una eterna redención. Y si hubiera algo por lo que estar agradecidos delante de nuestro Dios, es justamente por eso. Porque hay una eterna redención, palabra que no entendemos, pero nos habla de algo sin fin, en lo que ya no habrá entonces ninguna condenación, como lo dice la Escritura. Teniendo esto presente y habiendo dicho esto, volvamos a leer los versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y permítame, le traduzco esto, Cristo, sumo sacerdote en el cielo. Ese Cristo, que es el sumo sacerdote en el cielo, por su sangre, perdón, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Déjeme decirle esto. Si Jesucristo solo hubiese derramado una gota de sangre, si lo que le hubiese sucedido a Cristo es que de pronto le hubiesen dado un golpe en sus labios, en su cara y especialmente en sus labios, y por causa de eso sus labios se hubiesen reventado, y lo que hubiese salido de sus labios hubiese sido una sola gota, esa sola gota era suficiente para la redención. Esa sola gota era suficiente para que todos los que creerían antes, en el tiempo de él y después, fuesen salvos. Sin embargo, el plan y propósito de Dios no era derramar una gota, sino derramar toda su sangre. Es por eso que cuando a Jesucristo le entierran le entierran la lanza, estando en la cruz, lo que sale de él ya no es propiamente sangre. Dice el texto que es algo como agua sangre, pero salió eso porque ya no había más sangre. Toda la sangre que estaba en su cuerpo había sido derramada. ¿Para qué? Para obtener una eterna redención. Así que no nos cubramos con la sangre de Cristo para caminar por un lugar peligroso, sino que entendamos que la sangre de Cristo, a quien cree en su obra redentora en la cruz del Calvario, esa sangre le ha dado una eterna redención. Él pagó con su vida y con su sangre el precio que el amo del pecado pedía por nosotros. Ahora veamos la segunda premisa. El resultado glorioso de la sangre de Cristo. Ya vimos entonces lo que se obtuvo, lo que se logró. Ahora veamos el resultado glorioso de la sangre de Cristo, versículos 13 y versículo 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En esta porción del texto bíblico que hemos leído, podemos nosotros encontrar cuál es el resultado glorioso de la sangre de Cristo. ¿Cuál es? Y yo quiero que usted coloque atención en el versículo 14 al finalizar este versículo. Y nos dice esta parte final del versículo 14 que el resultado glorioso de la sangre de Cristo es: limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias. Esta semana, con algún par de personas, estuvimos hablando de un tema
que habla con respecto a la condenación y al infierno. Y la pregunta era, ¿qué está sucediendo con aquellas personas que han muerto sin Cristo y se encuentran en ese lugar que es el infierno, o llamado en el hebreo Hades, que es lo mismo, infierno? Bueno, lo que veíamos a la luz de la Escritura es que esas personas en este momento, no en un tiempo futuro, sino en este momento, se encuentran en una condición donde sus conciencias los están atormentando. Yo quisiera que tratáramos de hacer un ejercicio si fuera posible. Ahora, yo creo que para muchos, si no para la mayoría, y creería yo que para todos, es imposible. Pero el ejercicio es este. ¿Cuántas veces se te ha sido predicado el evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado el evangelio desde que tienes uso de razón? Obviamente, los que tienen mucho más tiempo, pues tendrán una cuenta mucho mayor. Pero a pesar de eso, yo creo que nosotros no tenemos claramente cuántas veces nos ha sido predicado el evangelio, el mensaje del Señor, la palabra de redención y la palabra de salvación. Pero lo que sí es claro, muchas. Y ninguno de nosotros podría decir cero. Porque si usted está en esta mañana, ese mensaje le está siendo predicado. Así que entonces, muchas veces. Pero lo que pasa con las personas que están en el infierno en este momento, ellas están siendo atormentadas por su conciencia. ¿Y qué significa eso? Que allá en ese lugar están recordando la cantidad de veces que el evangelio les fue predicado. Las muchas, múltiples, miles, millones de veces a lo largo de la vida que el evangelio les fue predicado y que lo rechazaron. Que no quisieron creer, que lo hicieron a un lado y prefirieron sus propios deseos y anhelos. Eso es lo que les está atormentando. ¿Usted creía que lo que les atormenta es que están sobre una paila, debajo de esa paila hay fuego, ellos están descalzos y están saltando para no quemarse los pies, y fuera de eso hay un diablo detrás con cachos y cola y un tridente, persiguiéndolos para chuzarles la cola? No, eso no es lo que les está pasando a ellos. Su conciencia es la que les acusa. Tuviste la oportunidad. Pudiste aceptar. Estaba ofrecido para ti gratuitamente. Podías creer y lo rechazaste y no quisiste. Eso es lo que atormenta a estas personas. Pero cuando hablamos del resultado glorioso de la sangre de Cristo, o sea, lo que sucede para aquellos que creen en la sangre de Cristo, dice el texto que limpiará vuestras conciencias. Hay algo que pasa muy tremendo con la sangre. Si usted le gusta la criminalística o ha visto programas de criminalística, lo sabe. La sangre se puede limpiar, la sangre se puede lavar, pero eso no significa que quita realmente la muestra de que ahí hubo sangre. Hay manera de saber que la sangre estuvo allí, y eso es lo que hace que para muchos se compruebe sus crímenes. Pero este texto nos dice que la sangre de Cristo sí hace algo que otro tipo de sangre no. Y es que es capaz de limpiar y es capaz de hacer que nuestra conciencia sea una conciencia limpia delante de Dios. Y claramente esto es una condición no solamente aquí en la tierra, sino especialmente en el cielo. Ayer estábamos reunidos con los jóvenes y hablábamos acerca de ¿qué será lo que ahora harán los que están en Cristo? Los que murieron y están en Cristo. Bueno, una de las cosas que nos dice el texto de Apocalipsis es que ellos descansan de sus trabajos. ¿De cuál trabajo? Del trabajo de luchar contra el pecado. Todo verdadero creyente tiene una lucha contra el pecado. Y pregunta, ¿cansa esa lucha? El apóstol Pablo, hablábamos ayer con los jóvenes, dice al finalizar del capítulo 7 de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El estar peleando con el pecado para el verdadero cristiano es algo que cansa, pero dice el escritor de Hebreos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, que llegará un momento donde ya esa lucha no estará más en nosotros. Permítame hablarle acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad interna del ser humano para discernir entre el bien y el mal. Aunque el hombre por necedad a lo malo le llame bueno, eso solamente sucede
dientes hacia afuera. Porque realmente de dientes hacia adentro, o sea, en su mente, él sabe que está mal. Él sabe lo que ha hecho y que está mal. Y la conciencia es eso, es la capacidad interna del ser humano para discernir entre el bien y el mal, guiada por Dios y por la obra del Espíritu Santo. Así que podemos estar hablando con el peor asesino, o podemos estar hablando con el más terrible secuestrador, o podemos estar hablando con esa persona que viola a otras mujeres, niños, y aunque diga que para él eso está bien y que eso es normal, sabe él en su conciencia, en su mente, que eso está mal, que eso es algo que es desaprobado, y aunque no reconozca a Dios, quizás sabe que es incorrecto. Ahora, veamos por un momento lo que nos dice el escritor de Hebreos un poco más adelante, en el siguiente capítulo. Hebreos capítulo 10, versículo 22, versículo A. Perdón, parte A. Hebreos 10, 22, en su parte A, al iniciar. Y allí el escritor de Hebreos nos está también hablando nuevamente acerca de esto. Dice este texto: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, este texto que nosotros acabamos de leer claramente nos lleva a concluir que en nuestra mente hay pecado, que en nuestra mente hay maldad. Si en nuestra mente no hubiese maldad, no tendríamos por qué acercarnos al Señor para que Él nos limpiara, y no tendríamos que acercarnos para obtener el ser limpios. Pero además de eso, lo que este texto nos dice es que esta es una tarea que cada uno de nosotros debe hacer. Sí, Dios nos limpia. La obra de Cristo, esa sangre que fue derramada, nos limpia. Pero si tú no haces el ejercicio, si tú no cumples la tarea, si tú no te comprometes para hacer que tu mente y que tu corazón y que todo tu ser como persona sea limpio por la palabra de Dios, no lo será. Nunca tú tendrás la limpieza en tu corazón. Es más, permíteme decírtelo así, que muchos predicadores que han estado aquí se lo han dicho. Si usted viene una mañana como esta a este lugar y escucha un mensaje como este que hoy está siendo predicado, pero simplemente lo que entró por aquí, salió por aquí, claramente lo que sucederá cuando usted llegue a su casa es tener una conciencia igual de podrida con la que vino en esta mañana. Igualita. No habrá nada de diferencia y su condición delante de Dios será exactamente la misma. Y el pecado sigue haciendo que se cobre un pago por usted, y es la muerte. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿Qué dice tu conciencia de los pensamientos que has tenido hoy? Por favor, hazte esa pregunta. ¿O qué dice tu conciencia de las palabras que pronunciaste ayer? ¿O qué dice tu conciencia de las acciones que realizaste el día anterior, antier? Sí, yo sé que aquí frente a nosotros podemos decir mil y una cosa, pero tu conciencia, ese bombillito que está allá adentro y que se prende cuando algo has hecho y no está bien, ¿qué dice? No olvides que la conciencia juega un papel crucial en la convicción de pecado, pues esta ayuda a los verdaderos creyentes a reconocer sus faltas y a ir en arrepentimiento delante del Señor, clamando por gracia y por misericordia. Pero al no creyente, lo que le sucede es que quiere acallar su conciencia. Quiere tratar de apagar ese bombillito que se prende cuando dice, estás haciendo algo en contra de Dios. Y creen que lo logran, pero la verdad es imposible callar la conciencia. Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 15, versículos 10 y 11. Nuestro Señor Jesús nos dice claramente qué es a lo que nosotros debemos considerar con respecto a de dónde vienen esos malos pensamientos, esas malas palabras, esas malas acciones. Versículo 10 de Marcos capítulo 15. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca
contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Así que no se preocupe, que lo peor no es que usted se coma un alimento que no ha sido cocinado de la mejor manera. Ese no es el peor problema. El peor problema es que usted dentro de sí mismo tiene el pecado. Y es ese pecado lo que hace que a su mente lleguen malos pensamientos, o malas palabras, o malas acciones. Es una condición suya, es una condición interna de la que usted no se puede liberar, a menos que nuestro Dios, a través de Cristo, sea el que limpie nuestras conciencias. Volvamos a leer entonces lo que nos dice el texto de Hebreos en el capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, limpian de manera externa, que eso era lo que hacían todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿limpiará vuestras conciencias? ¿Los limpiará de manera interna de obras muertas, o sea, de pecado, para que sirváis al Dios vivo? Hay dos opciones que el ser humano tiene: o servir a él mismo y a sus deseos y anhelos pecaminosos, o servir a Dios. Esta mañana recordábamos en el estudio con los padres que no se puede servir a dos señores, porque definitivamente se terminará amando más a uno que a otro, sirviendo más a uno que a otro. Pero hay alguien, y gracias a ese alguien, porque ese alguien claramente ha limpiado las conciencias de aquellos que han creído en él y en su obra, en la obra de él en la cruz del Calvario. Así que entonces, ¿cuál es el resultado glorioso de la sangre de Cristo? El resultado glorioso de esa sangre de Cristo es que Él limpia nuestras conciencias, hace que nuestras mentes no sean tan perversas y pecaminosas como las de otros, como la de esos hombres que ven pasar una mujer con poca ropa y les falta tiempo para idearse en su cabeza todo lo que están imaginándose allí, o para lo que en muchos momentos pasa con personas que anhelan, y especialmente mujeres, viendo lo que otras tienen y deseándolos para sí mismo. El resultado glorioso de la sangre de Cristo es que su sangre día a día limpia nuestras conciencias. Pablo se lo escribió de una manera muy clara a la iglesia de Corinto de esta manera. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 8, él les dijo: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y también esto mismo se lo escribió a los filipenses, pero ahora se los escribió en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que gracias debemos dar a Cristo por su obra, y gracias debemos dar a Cristo entonces porque el resultado del derramamiento de esa gloriosa sangre es la limpieza de nuestra conciencia. No hemos dejado esa lucha interna completamente, pero gracias a Cristo porque la ha rebajado enormemente en las vidas de todos aquellos que creen en Él y le pertenecen. Ahora, veamos la premisa número 3. La inigualable bendición de la sangre de Cristo. La inigualable bendición de la sangre de Cristo, versículos 15 al 18. Dice así: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Cristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y yo sé que cuando nosotros leemos esta parte del texto bíblico, y aquí les confieso, quizás esta porción es la más enredada, porque pareciera que hay un juego de palabras allí que, como no es muy usado en nuestro vocabulario hoy, lo entendemos poco. Pero permítame, en lo que voy a compartirles, lo explico. Pero antes, le respondo la pregunta: ¿cuál es la inigualable bendición que logró la sangre de Cristo? Según este texto, en el versículo 15, al final del versículo 15, dice la herencia eterna. La herencia eterna. ¿Cuál es la inigualable bendición dada por el derramamiento de la sangre de Cristo? La herencia eterna. Ahora, ¿alguno de ustedes en algún momento de sus vidas ha estado esperando una herencia? ¿Alguno le ha tocado heredar una herencia? Bueno, puede ser que algunos sí. O algunos sueñan con heredar una herencia. Algunos sueñan con que se les apareciera por allí un día una carta de ese tío rico que nunca conocieron, pero que él siempre los tuvo pendiente y antes de su muerte los incluyó en su testamento. Algunos. ¿Ustedes saben quién fue Domingo Faustino Correa de Almeida? ¿No? ¿No? ¿Alguien tan conocido? Fue una figura notable del siglo XIX. Nació en Lisboa, Portugal. A los 18 años se trasladó a Brasil, donde construyó una inmensa fortuna explotando minas de oro y piedras preciosas, utilizando mano de obra esclava importada desde Nigeria. Recibió muchos títulos como el de comendador y conde de Porto Alegre, de parte del emperador Pedro II de Brasil. Correa Almeida es famoso por su complejo testamento, conocido como el Testamento Correa, que ha sido objeto de largas y complicadas batallas legales, debido a la gran cantidad de supuestos descendientes reclamando derechos sobre su herencia, su legado, que incluye más de 83 mil millones de hectáreas de tierra, extendiéndose desde Brasil hasta Uruguay. ¿Quisiera usted hacer parte de ese litigio? Ahora, podría sonar muy impresionante una herencia como esta, pero permítame decirle que la herencia de la que está hablando el texto de Hebreos que estamos estudiando en esta mañana no se le compara. Esa herencia obviamente es superior. Y vamos a mirar de cuál herencia es que está hablando el el escritor de Hebreos, y que el apóstol Pablo en otros textos, junto con el apóstol Pedro, nos habla de esa herencia. En el texto que estamos leyendo hoy no se nos detalla esa herencia, pero para eso tenemos el resto de las escrituras. ¿De qué tipo de herencia se está hablando? Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 en su primera parte. Allí en este texto, lo que nosotros vamos a encontrar es que esa herencia de la que habla el escritor de Hebreos es una herencia que le fue guardada al Hijo o fue preparada para el Hijo, o sea, para Cristo, para el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, pero que ha sido compartida y está dispuesta a ser compartida con todo aquel que está en él. Dice el versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Permítame, yo traigo a la mención algo que también tiempo atrás les decía. No tengo ningún problema de repetir las mismas cosas. Tiempo atrás les decía, ¿cuál fue el propósito de la creación? Dios estaba un día desocupado, estaba sentado en un sillón celestial sin nada que hacer, y para dejar su tiempo de ocio dijo, pues creemos algo a ver qué sale. ¿Será?
La creación, claramente, como nos dice la Escritura, hace parte de un plan y propósito de Dios. Pero si tuviéramos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la razón de la creación? Les decía para ese tiempo que la razón de la creación es ser un regalo. La creación es un regalo de parte de Dios. Un regalo que el Padre preparó para su Hijo. Que el Padre organizó de una manera perfecta para darle a su Hijo. El Padre en su plan eterno claramente sabía que su Hijo se casaría. ¿Con quién? Con la iglesia. Y Dios, teniendo claro el matrimonio de su Hijo con la iglesia, le preparó un hermoso y perfecto regalo. ¿Cuál? La creación. Y la dio entonces para que allí se desarrollara todo su plan. Y aunque el pecado hizo parte de esa creación, no destruyó para nada lo que Dios realmente tenía en sus planes dar al Hijo. Pero con esos planes y esas cosas que Dios planeó para su Hijo, Él también allí involucró a todos los que están en su Hijo, o a todos los que creen en su Hijo. Por eso el versículo 17 dice de Romanos 8, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que el Padre planeó darle al Hijo, adivine para quién más es. Para los coherederos con Cristo, los que están con Él. Y eso es una oferta para usted y para mí. Si usted no ha creído en Cristo, si usted no ha ido de rodillas reconociendo su pecado y clamando por perdón y misericordia, esto tiene Dios para darle. Dios no es un Dios egoísta que solamente quiere vernos a nosotros por toda la eternidad cantando y cantando y cantando y cantando y sin dejar de cantar. Aunque eso será parte de la gloria y la exaltación al Señor. Todo lo que Dios Padre planeó para su Hijo, también decidió dárnoslo a nosotros, a los que creen en Él. Pero eso no es todo lo que dice la Escritura. Ahora Pablo, escribiéndole a los Efesios, capítulo 1, versículo número 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Las herencias terrenales pueden estar en peligro si en algún momento el juez se quiere torcer y quiere que lo que había sido determinado por quien iba a heredar, decide dárselo a otro y alterar el testamento. Pero ¿saben qué nos dice Efesios 1:11? Que lo que Dios ha planeado dar como herencia a los que están en Cristo, jamás nadie se los quitará. Nunca eso estará en peligro para ellos. Ellos lo vivirán y lo disfrutarán eternamente, porque fue algo que fue planeado desde antes de la fundación del mundo y ellos fueron predestinados para eso. Ahora, no solamente Pablo lo habla, también lo habla Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1, 3 y 4? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, yo creo que algunos, cuando yo les dije de qué trata esa herencia, trataron de hacer cuentas en su cabeza. Bueno, ¿cuántas hectáreas? ¿Cuántas mansiones? ¿Qué tanto de los animales me va a tocar allá en ese cielo y en esa herencia? ¿Será que me va a tocar un cuarto así genial? ¿O cuál será esa herencia? Aunque la Escritura nos habla de la herencia, no es que nos dé una descripción exacta de lo que es, pero sí nos dice características de esa herencia, que es lo que estamos hablando. Y nos dice ahora el apóstol Pedro que esa herencia que recibirán aquellos que creen en Cristo no es un dulcecito para simplemente contentarlos. Ay, tú estabas esperando algo, como a veces los papás. Bueno, para que no te sientas mal, te doy este bomboncito. Y ya, conténtate con eso. Lo que dice el escritor Pedro es que esa herencia es una herencia perfecta. Es una herencia que, aunque no sepamos en este momento exactamente los detalles de ella, es perfecta. Nada lo supera y jamás dejará de ser.
no se marchitará. Por eso dice que esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quieres esa herencia? ¿O quisieras más bien ir a ver si haces parte de la herencia de Domingo Faustino Correa de Almeida? ¿De cuál de las dos quisieras? Pero la herencia de la que estamos hablando tiene una particularidad. Y la herencia de esa particularidad, la particularidad de esa herencia es que para poder recibir la herencia, quien herede, quien vaya a heredar, o quien haya decidido dar esa herencia, debe morir. Y de eso se trata, coloco esta expresión para hacerme entender, de eso se trata el trabalenguas que acabamos de leer. Volvamos al versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Cristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y aquí es donde la manera como está escrito de pronto no es muy fácil entenderlo para nosotros, pero déjenme, le leo este mismo texto en la Nueva Biblia de las Américas, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, o sea, sabiendo que en el antiguo pacto de que nos habla en el Antiguo Testamento, para que se pudiese dar el perdón de pecados, alguien tenía que morir, y ese alguien fueron muchos becerros, muchos ovejas, muchos corderos. Ahora nos sigue diciendo algo. Los llamados, continúa diciendo el texto, reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, para que un testamento sea válido, no puede ser válido si no muere aquel que ha establecido el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y esto es claro. A algunos le han repartido una herencia antes de que muera quien va a heredar. No, bueno, por lo menos eso es lo lógico. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Así que entonces, esa herencia eterna es de lo que nosotros debemos estar pegados, si es una manera de decirlo. Es lo que nosotros debemos anhelar y querer obtener, sabiendo que no es que ya al llegar al cielo nos van a estar esperando con kilos y toneladas de oro, porque la escritura dice que el cielo es ese cielo que está hecho de calles de oro y mar de cristal. No esperemos llegar allá entonces con el deseo de que nos entreguen los lingotes de oro para mirar a ver dónde los guardamos. La herencia eterna es una herencia perfecta, de la cual Dios claramente ha establecido que será para aquellos que entonces le aman y que han ido a Él en arrepentimiento y fe, que han creído en la obra de su Hijo y que le han dado valor a la sangre que su Hijo derramó. Ahora, como ya Cristo murió, esa herencia no es futura. Y por eso les decía hace un momento que hablando con los jóvenes y hablando con otras personas esta semana decíamos, no, ¿dónde estarán los que ya han muerto? ¿A dónde irán los que ya han muerto? No, ¿dónde están ahora? Y lo que la escritura nos dice, ellos están, los que murieron en Cristo, están con Él gozando de esta herencia perfecta de la que nos habla el escritor de Hebreos. ¿Quieres? ¿Anhelas? ¿Deseas eso para ese futuro que es más allá de la muerte de tu vida? ¿O te quieres contentar con lo que en esta vida te pueda dar? Última premisa. Lo recibido de la perfecta sangre de Cristo. Lo recibido de la perfecta sangre de Cristo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, nos dice el versículo 19 de Hebreos, capítulo 9, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios
ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando nosotros vamos otra vez, hace 8 días lo hicimos, cuando vamos a ver cómo eran todos esos rituales y ceremonias que se practicaban en el Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre era una cosa bárbara. Se mataban muchos machos cabríos, muchos corderos morían y muchos becerros también morían. Y cuentan algunos historiadores que la sangre era tanta que los que estaban cerca a ella, sus pies se hundían en la sangre como si estuviesen caminando en medio de la nieve. Ahora, nosotros no tenemos esa experiencia, por lo menos si siempre hemos vivido acá. Pero era tanta la sangre que es como si caminásemos y se hundiesen nuestros pies como cuando caminamos sobre la nieve. La sangre era mucha. Y era mucha porque claramente la ley había establecido lo que dice la parte final de este texto. El versículo 22 en su última parte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, ¿qué fue lo recibido de la perfecta sangre de Cristo? Lo recibido de la perfecta sangre de Cristo fue la remisión. Y yo no sé si para ustedes esa palabra es nueva, pero remisión significa que es enviar lejos. Eso significa remisión. Viene del latín remissio y significa enviar lejos. Recuerdan también que hace 8 días hablábamos que uno de los corderos que se llevaba para el día de la expiación no era muerto. Uno sí, y su sangre se rociaba para entrar antes al lugar santísimo y así poder ser aceptados por Dios, el sumo sacerdote. Pero otro no. Y lo que pasaba con este otro era que el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre ese cordero, declaraba todos los pecados del pueblo sobre ese cordero y de ahí era enviado al desierto a morir. Esto es la remisión, enviar lejos. ¿Y sabe quién más vivió esto? Hubo uno que estando en Jerusalén fue tomado preso, fue enjuiciado de una manera injusta y fue sentenciado a muerte. Pero su muerte no se dio en Jerusalén. Su muerte fue fuera de Jerusalén. Fue llevado hacia el Gólgota, un lugar que quedaba a las afueras de Jerusalén, de la misma manera como todos estos machos cabríos, de la manera como todos esos corderos también fueron sacados del pueblo para que estando fuera del pueblo murieran y de esa manera fuera perdonados sus pecados. Bien, eso mismo lo vivió Cristo. Ahora, yo creo que con Cristo nosotros tenemos una enorme bendición. Y si tuviéramos que preguntarnos qué fue lo recibido de la perfecta sangre de Cristo, Colosenses capítulo 2 versículos 14 nos da esta respuesta. Un texto conocido, o espero que sea conocido para muchos, y si no, grábeselo en su mente y en su corazón. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los pecados de aquellos que están en Cristo, que han muerto en Cristo, que han creído en la obra y en la sangre y en el poder de esa sangre de Cristo, todos sus pecados, no los que han cometido hasta hoy, no los más graves que hasta hoy han vivido, sino todos hasta su muerte, todos ellos fueron clavados en esa cruz del Calvario. Y cuando Cristo murió, allí esos pecados fueron muertos y esos pecados fueron borrados y se obtuvo la remisión porque se enviaron lejos. Se enviaron entonces a un lugar de donde no podían regresar porque la muerte de Cristo había sido suficiente. Ahora, Hebreos capítulo 7, versículo 27 nos dice también algo más. Dice Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día, haciendo también referencia al sumo sacerdote, gran sumo sacerdote que es Cristo, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre,
ofreciéndose a sí mismo. No sé si usted sabe esto, pero ¿cuántos años duró Moisés repitiendo las ceremonias que nos cuenta Hebreos y que nos habla Éxodo y Levíticos? Moisés duró sacrificando corderos 40 años. 40 años duró él haciendo eso. Ahora, cuando él murió, ¿esto dejó de hacerse? No. El pueblo lo siguió haciendo. ¿Y por cuánto tiempo? Una cifra aproximada es esta. El pueblo siguió sacrificando corderos 1439 años más. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y esa sola vez y para siempre es la vez que entonces está disponible para que tú seas bendecido por ese sacrificio de Cristo. No es necesario hacerlo más. No es necesario que eso se vuelva a repetir. Ahora, algunos de nosotros, y eso es una de las cosas que el Señor ha perdonado, algunos de nosotros hicimos parte de las misas. Y aunque para algunos la misa sea algo inofensivo, o sea, un culto religioso, que qué más da estar en otro lugar donde al fin y al cabo se adora al mismo Dios, yo quiero que usted tenga presente, la misa tiene una razón de ser, y no lo digo yo por el sentido de querer atacar una religión que es la más común en nuestro medio. Lo que busca la misa cada vez que se celebra es nuevamente crucificar a Cristo. Todos los ritos que se hacen en una misa es con el propósito de que nuevamente Cristo sea sacrificado para obtener el perdón de los pecados. Pero eso es contrario a lo que la Escritura nos dice. Él fue ofrecido una sola vez y para siempre. Punto y amén. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, cuando esto fue hecho, entonces el versículo 22 en su final nos dice, se obtuvo la remisión. La sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre, lo que hizo, esa sangre perfecta, fue hacer que nosotros recibiéramos la remisión por nuestros pecados. Esos pecados fueron olvidados y enviados lejos. Ahora, sabiendo entonces el valor de la sangre de Cristo, ¿qué harás? ¿Tú qué harás al haber escuchado esto en esta mañana? Hubo un predicador evangelista de hace 2 siglos atrás, Moody, que en una ocasión, después de estar en un tiempo evangelístico y después de haber predicado el evangelio, un joven se le acercó y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Moody le respondió, es tarde. Y este joven le dijo, ¿pero por qué es tarde? Porque ya están desarmando todo, porque ya aquí no se va a predicar más, porque ya no hay la gente que estaba antes escuchándote. ¿Por qué es tarde? Y Moody le respondió, porque Cristo ya lo hizo todo. Por eso es tarde, porque ya nadie más puede hacer algo para lograr el perdón de sus pecados. Cristo lo hizo todo y con su sangre derramada en la cruz del Calvario lo logró todo, una sola vez y para siempre, por causa de aquellos que creen en su obra. ¿Crees tú? ¿Tu vida tiene estas convicciones? ¿Y aprecias la sangre de Cristo de esta manera? Yo quiero invitarles a que oremos y que esto que en esta mañana ha sido escuchado por cada uno de nosotros sea entonces parte de nuestras convicciones. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, como tú mismo lo dices, es verdad. Y gracias, Señor, porque esa palabra de verdad hoy nos habla y nos convence para quienes quieren realmente ser convencidos. La sangre de Cristo tiene grandísimo poder, un glorioso poder. Nadie supera el poder que hay en la sangre de Cristo, que es para remisión, para perdón, Señor, de nuestros pecados, para darnos una herencia, buen Dios, para limpiar nuestras conciencias y para que nosotros pudiésemos tener redención. Señor, yo te pido que esto nosotros lo recordemos, para que la valoremos,
para que nos duela cuando nosotros no vivimos conforme a como tu palabra así lo establece. Y para aquel que no ha tenido claro que hay un evangelio gratuito ofrecido para él por causa de la sangre de Cristo, hoy vaya delante de Cristo en arrepentimiento y fe, y vaya clamando por perdón y misericordia, y ruegue por salvación, porque si se ruega por salvación, salvación será dada. Señor, gracias entonces por tu palabra, por tu evangelio y por tu sangre. Gloria y honra sean dadas a ti por siempre. Amén.